¿O dos qué? Toros. Que se le llaman, ¿cómo se llaman? ¿Por qué? Simiente. Muy bien, simiente, porque le ponen la simiente. ¿Para qué quieren el toro? ¿Para qué? ¿O no es cierto? ¿Y el toro es el qué? No el gallo, es el toro. El toro es qué? Es un torito. ¿Cómo es el toro? Joroba, joroba. Cuernos, cuernos. Es el toro. Mi abuelo, cuando iba toda la familia, más de 60, 70 personas a la casa, primos, tíos, hasta se pegaban ahí prosélitos, vecinos. Y cuando íbamos todos a ver a mi abuelo decía: ¿cuál quieren que mate del ganado? Agarra la vaca que nos la vamos a matar para comérnosla. Y yo a veces le decía: abuelito, el toro, el toro. Dice: no, ese no me lo toca, chiquito. Porque un toro vale más que vacas. Un toro vale más que 30 vacas. ¿Por qué? Ahí está. ¿Ok? Primero Dios creó al hombre y luego Dios lo ordenó. Dios decidió que fuese el hombre el que tuviese los testículos, su parte genital, y dentro de ellos la simiente. Yo no lo decidí, lo decidió Dios. Primero creó, formó y ordenó. Primero se crea, luego se ordena. ¿Ok? Por eso Dios está en contra del homosexualismo y el lesbianismo. Porque no se pueden reproducir. Y porque sus partes genitales no pueden formar a alguien, una sola cosa. Entonces, el toro es importante porque tiene la simiente. Si tú te vas a acercar a Dios, vas a dar más, lo más importante del rebaño. Te doy una vaquita, no, pues eso tiene 100. Pero da el macho. Ay, Señor, te estoy dando lo mejor. Está estableciendo un principio. Luego sigues leyendo en la ley sacrificial, en la sección sacrificial,
en la parte de la expiación. Escucha, si era un príncipe o un jefe de una tribu, que su tribu había pecado, no ofreces nada más un macho cabrío, ofreces un buey, un toro, porque vale más eso que uno pequeño. ¿Y por qué? Porque ese toro tiene mucha simiente, muchas semillas, cada semilla para cubrir a todo el pueblo, a toda la tribu, a todos los que está él representando. ¿Vas tú solo? Dependiendo del estatus económico, un macho cabrío está bien, pero tú eres jefe de tribu, anciano, tienes que ofrecer algo más, algo que cubra a todo el pueblo. ¿Todos me están siguiendo? Ahí está el principio de por qué en la iglesia del Señor es el varón el que dirige los servicios. A ver, ¿por qué? Por la simiente. Muy bien. Porque el varón es cabeza ¿de qué? Establecido desde la ley de Moisés en la sección sacrificial. Tú imagínate, hacemos un servicio y pasa la pastora, la apóstola, dicen los denominacionales, y pasa, ahora vuélgamense. No entienden el principio. No te puedes ni acercar a Dios. Es el varón el que pasa a orar, porque él es el que está representando el holocausto. Y el que pasa o no está haciendo la oración por todo el pueblo. Sí, para que el pueblo sepa decir amén a su acción de gracias. Por eso es el varón el que dirige la iglesia, basado en la ley sacrificial del holocausto. Dios recibe esta ofrenda encendida como olor grato. Yo vengo a Dios. Para poderme acercar a Dios, tengo que traer un holocausto. ¿Macho o hembra? ¿Nada más quemo parte o no? Todo. Entonces, primero lo vas a degollar, lo vas a colgar, lo vas a desangrar, porque si no lo desangras, está ahogado, y eso es pecado para Dios. Vas a matar al animal con respeto. Luego agarras todo, quitas solamente la piel y lo quemas. Y todo lo quemas. Y eso, para Dios es un olor, ¿qué? Ahora sí puedo hablar contigo. ¿Qué quieres? Pues es que pequé, Señor. Entonces, vengo a traerte un sacrificio por el pecado. Pero, para traer un sacrificio por el pecado, primero, holocausto. Y después, el animal del sacrificio por el pecado. No es lo mismo. Este para acercarse, este para pagar por el pecado. ¿Me están siguiendo? Yo estoy agradecido con Dios y le quiero agradecer a Dios porque me ha bendecido mucho. Yo vengo a darle una ofrenda. Sí. Llego ya, Señor, aquí está todo. Te doy gracias por esto. ¿Puedo hacer eso? ¿Qué tengo que hacer primero? Sacrificio para acercarse y otro para ofrecer. ¿Y cómo se le llama ese sacrificio para acercarse? Holocausto. No se les va a olvidar. ¿Ok? Holocausto. Primero holocausto. ¿Ok? Ahora, segunda parte de la sección. Levanten la mano si me están siguiendo. Levanten la mano si están aprendiendo. Dice, hermano, yo no sabía nada de esto, dice. Tanto que leí Levíticos, dice. Lo leía y lo leía. Dice, ay, Señor, no lo leía. No lo leía. Ándale. Por eso, a ver si al rato me compran una Coca-Cola nomás. Porque la Escritura dice que pues si uno le enseña lo espiritual, pues que le compre una Coca-Cola, ¿verdad? No, algo material. Algo participe. No, estoy jugando. Okay. Sigue. La segunda parte o área de la sección sacrificial es la ofrenda, a la cual se le llama en hebreo minjaj. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Minjaj. ¿Cómo se dice holocausto? Kalil. ¿Y ofrenda? ¿Y sacrificio? Sabá. Sabá, Kalil
minhaj. 1, 2, 3. Sabá. Derramar sangre, consumir por completo, ofrenda, es presente, don, tributo. El propósito se hacía como memorial de él para Aarón e hijos, y la ofrenda siempre es de flor de harina con aceite e incienso. Escuchen, ¿saben dónde se equivocó Abel, hermanos? Caín. Pues ofreció la ofrenda antes de ofrecer el holocausto. No se puede hacer eso. Espérate. Ahora, ofrenda puede ser del grano de la tierra o de los animales. ¿Ah? Perdón. ¿Puede ser de los dos? Puede. Una ofrenda puede ser del grano de la tierra o de animales. Se puede. Escuchen, ¿ok? Si es del grano de la tierra, tiene que ser. ¿Cuál es el número de perfección? ¿Cuál? 7. De los 7 frutos con los cuales Dios bendijo la tierra prometida. Ahí les va. ¿Listos? Número 1, trigo. Número 2, cebada. Número 3, olivos. Número 4, granadas. Número 5, uvas. Número 6, higos. Número 7, dátiles. Los 7 frutos con los que bendijo la tierra. Levanten la mano, ¿quién no sabía eso, hermanos? Ahí está en Deuteronomio capítulo 8, hermanos. Ahí está. Y de ellos, todos son importantes. Por eso, ¿qué cuesta más caro? ¿El pan blanco o el pan integral? Pues es de trigo, hermanos. Pues camán. ¿Sí me fijo? ¿Qué cuesta más caro, el aceite de olivo o el aceite vegetal? Pues es de olivo, hermanos. ¿Se fijan? ¿Qué cuesta más caro, el jugo de uva 100% o el Boing de uva? El jugo de uva, el otro es pura agua con azúcar. ¿Verdad que sí, hermano? Es que es la verdad. Entonces, 7 frutos: trigo, mírenlos, no sabían nada cuando llegué, ya saben todo. Ahora fíjense, para el judío, cuando dice te voy a llevar a una tierra donde fluye, la palabra miel en hebreo indica lo dulce, como la miel de las abejas o la mermelada de las uvas. Porque, ¿cómo se escribió el Torah? ¿En qué lenguaje se escribió el Torah? Y la palabra miel en hebreo para nosotros solamente es miel de abeja. Pero ya les he dicho que para traducir una palabra del hebreo al griego 5 a 7 y al español de 8 a 16. Por eso hay veces que dice Torah, pero se traduce como ley, como enseñanza, como obediencia. Y hay veces miel se traduce como no solamente la miel del panal, sino también como la mermelada de la uva, la mermelada del higo. Miren, cuando nosotros vamos a Israel, ves unos higos, fuimos, Rico fue con nosotros, ves unos, en el mes de febrero, ves unos higos, no creas que higos, unos higos, grandotes, unos higos así. Y dices, wow. Pero cuando lo comes es que, ¡wala! Ahora, estábamos en Jericó. 1, 2, 3. Jericó significa la ciudad de las palmas. La ciudad más baja en toda la tierra. 400 metros bajo el nivel del mar. Jericó.
donde hay muchas palmeras. Pues se llama la ciudad de las palmeras, de las palmas. Ahí hay muchos dátiles. Y compramos unos dátiles y los comes y están deliciosos. En el hebreo miel, eso es miel. Pero ¿cómo identificaba el hebreo cuando era miel o cuando era mermelada? Por el contexto de las palabras. Esto es, decía miel, pero según lo que decía la próxima palabra o la siguiente, determinaba qué tipo era de fruta. Esa palabra se usaba tenía varios significados y tenía que identificar cada uno. Es como nosotros el español. En inglés no hay femenino y masculino. Silla, sillón. Pero para el gringo, chair. No es cheira y cheiro, no. ¿Cómo saben ellos qué es masculino o femenino? Eso no lo inventamos nosotros. Ellos lo único que quieren decir es que es silla. Otra, ¿listos? En inglés, you es tú, usted, ustedes. ¿Cómo sabe el gringo que se habla de muchos o que se habla de uno singular? Porque el contexto se lo dice. Y nosotros no. Ustedes es plural, usted es singular y el gringo es you. I love you, te amo, singular. I love you, te amo, plural. Porque el contexto lo dice. De la misma manera el hebreo. ¿Ah? ¿Sí le entendieron, hermanos? ¿En qué estábamos? Ok. Entonces, la ofrenda es con flor de harina masada con aceite. ¿Aceite de qué? De olivo. Pongan atención. En el libro, aquí creo que no sé en qué capítulo es, en el de el olivo. A ver aquí. A ver por aquí, guardar, no. Hay una sección en la que yo hablo del aceite de olivo. Ya ni me acuerdo qué sección. Aquí está. Ok. Hay varios tipos de aceite de olivo, ¿ok? El aceite de olivo era una gran bendición, pues era utilizado en varios aspectos, desde el lugar santo hasta el propio alimento, ¿ok? En otros aspectos se utiliza el árbol, el fruto, el proceso del aceite, el aceite mismo, el olivo y los injertos, entre otros. Pero cuando se oprime, a ver, ¿cómo se arrancan los olivos? ¿Ok? ¿Saben el proceso de hacer aceite de olivo? Se arrancan los olivos. Se colocan sobre una canasta. La canasta se coloca sobre una piedra de molino. La piedra de molino tiene 4 secciones. ¿Verdad que sí? ¿No saben? Eso en cultura judía lo veremos, ¿ok? Entonces, se pone, una de las secciones es la piedra de molino, que es una rueda que va en derredor, la cual se amarra con una bestia como esta. Aquí están las 4 secciones. 1, 2, 3, 4. ¿Sí lo ven? Esta es la piedra de molino. Esta es la muela del molino. ¿Ok? Entonces, se ponen las canastas aquí y el burro le da la vuelta, la bestia, y oprime las canastas. Agarra las canastas, escurriendo aceite, las pone sobre agua y el agua separa el aceite del agua. O sea, ven, no se pueden juntar. Se acarrea el aceite y ese primer aceite es el aceite extra virgen. ¿Ok? Ese es el aceite que se utiliza para prender el candelabro en el tabernáculo, para ungir a un rey o para amasar la harina que va a ser ofrenda a Dios. Luego se regresa a la canasta, el burro, el buey vuelve a dar todo, sacas y ese ya es el segundo. No es tan puro como el primero, ¿verdad que no? Eso ya se utiliza para otros aspectos. Se trae otra vez. Tercero, se utiliza para ya otras cosas. Y finalmente se deja con una piedra y lo que escurre ya es lo que menos se utiliza. ¿Para qué? Para prender el fogón. ¿Para qué? Es ya para nada casi. ¿Sí me entienden? Por eso los esenios no usaban aceite de olivo, porque era algo muy... Ajá. Entonces el aceite de olivo, reitero, se agarra la harina de trigo
el aceite de olivo y se empieza ¿a qué? A mezclar. Mi esposa hace el pan sin levadura todos los domingos. ¿Qué utiliza? Trigo, orgánico, totalmente. Aceite de olivo. ¿Cuál de los 4? Y luego hace el pan sin levadura. La ofrenda. Cristo se presentó como una ofrenda. Puro, íntegro trigo. Ungido en aceite, en sacrificio. Por el Espíritu de Dios. ¿Ok? Entonces, Dios recibía esto como una ofrenda. Y las ofrendas, dependiendo qué eran, se podía agarrar, pasaba y se mecían. Y mientras se está meciendo, se va levantando, se va levantando, se va levantando, se va levantando, se va levantando. Cuando las manos están acá arriba, todos digan Judá. 1, 2, 3. Ahora digan Judá. Yodá. Yodá significa dar gracias a Dios con las manos arriba. De ahí sale la palabra alabanza. Y por eso dice Timoteo que levanten manos santas. Se refiere al sacrificio, a la ofrenda mecida, que se daba normalmente para dar gracias ¿a quién? A Dios. Cuando los judíos oraban, levantaban las manos, porque ya habían dado la ofrenda al sacerdote, pero ellos querían imitar y decirle a Dios, te agradecemos porque estamos vivos. ¿Ok? ¿Me están entendiendo? ¿Ya hace más sentido la Biblia? Ok. Número 2. Número 3. Shalom. 1, 2, 3. Shalom. 1, 2, 3. Shalom o Shalom o Salem es paz. Es la tercera área de la sección sacrificial. El propósito es voluntario, es de confesión, es un voto y puede ser una expresión de gratitud. Principios. Ahí sí puede ser macho o puede ser ¿qué? Hembra. ¿Macho solamente en qué? Holocausto, en hebreo. Cali, ¿qué significa? Consumido todo. No se les olvide, no se les olvide. Ahora, pero en este principio, macho hembra, no se come la grosura ni sangre. ¿Ok? Porque los sacerdotes tomaban el animal del judío, se lo entregaban a ellos. Si era un holocausto, tienen que consumirlo todo. Pero si es un sacrificio de paz, se quedan parte de ello. ¿Y qué van a hacer? Se lo comen. ¿Dónde? En el altar. Por eso andaban bien, eran bien. Imagínate tú, comer cabrito todos los días. Los que son de Monterrey, el cabrito en Monterrey lo trajeron los judíos. Hay mucho judío, comunidades judías en Israel, en Monterrey. Entonces, pero comer cabrito es delicioso. Pues imagínate, si tú eres sacerdote, pura carne, muy rico. Amén. ¿Les gusta la carne a ustedes? Sí. Por eso dice Pablo en Corintios, ¿acaso los que son sacerdotes o los que son participantes del altar no participan de los sacrificios? Claro, son participantes de ello. Y Dios recibía esto como un olor grato. Toda la grosura era de Jehová. ¿Saben qué es la grosura, verdad? La grasita, que sabe riquísima la carne, ¿a poco no? Con limón y sal. Ya me está dando hambre. Ok, muy bien. Tenemos paz. Ahora, un sacrificio de paz se podía dar para estar bien con Dios. Yo cometí un pecado. Nadie sabe. Pero ¿quién sabe? Yo me acerco a Dios y quiero confesar mi pecado. ¿Qué traigo primero?
Khalil. ¿Qué macho o hembra? Nada más para confesar, ya le doy al sacerdote. Y luego, si quiero estar en paz con Dios, ofrezco un sacrificio de paz y confieso. Y me voy de ahí en paz. Por eso Cristo es nuestra paz. ¿Sí ven? Él es nuestro sacrificio de paz. Ahora, es importante porque la grosura siempre será símbolo de algo malo. Tenemos que quemar toda la grasa, todo el pecado. Si vamos a estar en paz con Dios, vamos a despojarnos del viejo hombre. Porque imagínate, yo vengo, quiero estar en paz con Dios, y voy, y otra vez, quiero estar en paz. Oye, cálmate, pues qué tanto paz vas a hacer. La idea es, quemas todo, la grasa, la grosura, para que estés en paz. ¿Para con quién? ¿Para con quién? Con Dios. Esos son los Levíticos 1, Levíticos 2, Levíticos 3, Levíticos 4, o sea que se lo estoy resumiendo. Pero de tarea, para la próxima clase presencial, ustedes van a leer Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim o Génesis. ¿Ok? Es lo que van a hacer. Y si no lo hacen, pues qué triste. Qué triste, porque pues de qué sirve que estén estudiando si no lo hacen. Si cuando uno estudia la maestría, agárrate, lees y lees y lees y lees y lees. Y les he dicho yo a los hermanos, si a ustedes no les gusta estudiar, no van a ser buenos predicadores. No, mejor vete a tu casa. Porque estudias 8 horas para presentar 1 hora. Si esto que le estoy dando yo fueron como unas 300 horas, se las estoy dando en 2 o 3 horas, no se vale. Pero pues ni modo, tenía que yo presentar. Ahora, cuando ustedes quieran hacerlo, tendrán que estudiarlo todo. No nomás ver mis notas. Digo, no, dijo Ricardo, no, hay que estudiarle. Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la comprensión de la teoría. Y ya una vez que lo comprendes, no se te olvida. Ok, 4. Sacrificio por el pecado. Ahora sí. El sacrificio por el pecado es distinto a la expiación del pecado. Son 2 cosas distintas, por eso lo quiero explicar bien, ¿ok? Sacrificio es sabá, matar, sacrificar. Expiación es capar. 1, 2, 3, capar. Entonces ya tenemos Khalil, Manjim, Shelem, sabá y capar, que son las 5 áreas de la sección sacrificial. ¿Estamos de acuerdo? La 4ª es sabá, matar o sacrificar. La 5ª es capar, cubrir, expiar, propiciar, pacificar. Los 2 propósitos son para expiación, o sea, para cubrir. ¿Qué es capar? Capar es cubrir, ¿ok? Yo pequé, necesito que alguien pague por mi pecado. Si yo ofrezco un sacrificio por el pecado, eso me está cubriendo de la ira de Dios. Eso es capar. Derramé sangre porque yo pequé. Pero la diferencia entre sacrificio por el pecado y expiación tiene que ver con el conocimiento y la ignorancia. Lo voy a explicar de esta manera. Nosotros a veces pecamos y ni nos damos cuenta. ¿Sigue siendo pecado? Sí. Ahí entiendes tú que aunque estábamos en el mundo, no podemos llegar. ¿Por qué me tengo que bautizar si yo no sabía que estaba mal? No, porque entiendo un principio de Dios desde el Torah. Errar, infringir, ser injusto, no guardar la voluntad de Dios, es pecado, tengas conocimiento de él o no tengas conocimiento de él. ¿Ok? Pero si no tenías conocimiento, ofreces un sacrificio por el pecado. Y si tenías conocimiento, ofreces un sacrificio de expiación. Ahora, ¿ustedes han escuchado la palabra prevaricación? ¿La han escuchado? ¿Qué significa? Perseverar en el pecado. ¿Estás seguro?
Digo, te pregunto. Lo más sabio que dice un hombre es ¿qué? Porque si sabes, sabes. Y hay que respetar. ¿Listos? Prevaricar significa, yo tengo el conocimiento de que está mal y lo sé y aún así lo voy a hacer. Eso es prevaricar. El pueblo prevaricó. Sabía que estaba mal tener otros dioses, no me importa, así lo hago. Hacerlo con alevosía y ¿qué? Y ventaja. Eso es prevaricar. Ahora, yo no sé y lo hago, de todas maneras es pecado. Los dos merecen el mismo resultado, la misma paga. ¿La paga del pecado es qué? ¿Sabías o no sabías? Pero en la ley sacrificial, en la sección sacrificial, si no sabías, si lo hiciste con ignorancia y luego te diste cuenta, ofreces un sacrificio por el pecado. Porque a veces pasaba, tú lo hacías y no sabías que estaba mal. Luego ibas tú a la sinagoga o luego ibas tú y escuchabas la ley de Moisés. Lo que hice estuvo mal, fue pecado lo que hice. Entonces voy a ir al templo. ¿Listos? Primer animal, ¿qué es? Calil, macho, para Calil, holocausto. Me acerco. Me di cuenta que hice pecado. ¿Voy a dar una ofrenda? ¿Voy a dar un minhag? No. ¿Voy a dar un shelem? No. ¿Qué voy a dar? ¿Sacrificio por el qué? Por el pecado, un sabá. Es lo que voy a dar. ¿Por qué? No voy a dar una ofrenda, porque no tiene que ver con gratitud. Me tengo que poner bien ¿con quién? Con Dios. Y tienen que derramar sangre. Primero mi holocausto y luego mi sacrificio por el pecado. No sabía, pero me di cuenta que estaba mal, por eso vengo a Dios. Ahora, sabía y lo hice, pues entonces es un capar, un sacrificio. ¿Por qué? Por expiación. Y ahí están los límites. Un sacrificio. El sacerdote tiene que presentar un becerro. Si es una congregación, un jefe de tribu, un becerro. Si es un jefe, un macho cabrío. Pero si es una persona, un cordero. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los animales? ¿Listos? Borrego, macho cabrío. Borrego, hembra, oveja. Macho cabrío, hembra, cabra. Borrego, oveja, chiquito, de 1 año menos, cordero. Chiquito. Todavía tiene la capacidad de producir simiente, pero todavía no la produce. Acá, macho cabrío, cabra, chivo. Es que nosotros al macho cabrío le decimos chivo. Un chivote. No. El chivo es el chiquito, el de 1 año menos. Puede producir, tiene la capacidad de producir simiente, sí, pero todavía no. Yo pequé. Yo solo, una persona, puedo ofrecer un cordero. Yo pequé, soy sacerdote, tengo que ofrecer un becerro. Por eso, cuando peca un miembro de la iglesia, es una cosa. Y cuando peca un predicador, agárrate, chiquito. Amén, hermanos. Aunque los dos son dignos de muerte, ¿quién va a tener que hacer más cosas para poder aceptársele? ¿Quién, hermanos? Dice Santiago, no os hagáis muchos maestros porque recibiréis mayor ¿qué? Claro. Entonces nosotros somos medidos a un alto estándar, aunque no debería de ser así, pero así es. En el Antiguo Testamento, si tú eras jefe de una tribu, no dices, ok, ya vengo. Pues no, espérate, tú estás representando a tu tribu. ¿Qué vas a dar? ¿Un becerro? ¿O un macho cabrío? No me vas a decir que vas a dar un cordero. No, eso es para una persona. Tú tienes capacidad y tienes responsabilidad, eres anciano de mucha gente, tu pecado vale mucho más que el de una persona. ¿Por qué? Y por lo tanto tu sabá o tu capar es más grande. ¿Ok? Y en ese caso, ¿verdad? Dios lo recibía como expiación y perdonaba. Y aquí viene la palabra propiciación.
Porque hay redención, hay justificación, hay propiciación, y todos significan cosas distintas. Como hay mandamiento, decreto, estatuto, precepto y juicio, y todos significan diferentes cosas. ¿Verdad que todos significan diferentes cosas? A ver, ¿qué significa la palabra redención? ¿Qué significa? Sí, redención significa ser redimido, claro. ¿Qué significa ser redimido? Voilà. Ahí les va, ¿listos? Redención significa dar el pago por la libertad de alguien. Redención. A ver, ¿cuál fue la redención de los primogénitos en Egipto? La sangre del cordero. Pesaj, Pascua. Pesaj, pasar de. Pusieron la sangre en los dinteles y en los postes, y entonces el destructor se pasó. ¿Verdad que sí? ¿Cuál fue la redención para librarlos de la muerte? La sangre. Eso es redención. ¿Cuál fue nuestra redención? La sangre del cordero. Porque cordero es nuestra Pascua que ya fue sacrificada, dice 1 Corintios 5. ¿Ok? Justificación. ¿Qué significa justificación? Dice la hermana, declarar inocente. ¿Está segura? Dice, ¿quién sabe? ¿Está segura? Reprobada. La reprobé, hermana. Se sigue siendo culpable, pero se puede pasar por alto, por así llamarlo. No se puede pasar por alto. Es que, bueno, A ver. El ser justificado no te quita la culpa. Muy bien. Sigue teniendo una Sí. pero hay alguien que ya pagó. Entonces no se pasa por alto. Porque pasar por alto no tiene que pagar nadie. ¿Listos? Aquí es donde ustedes tienen que saber los términos correctos, porque están estudiando para su licenciatura. Y si no saben los términos, hermanos, por favor, pues no se puede ser licenciado. ¿Va que no? ¿Listos? Justificación. ¿Listos? Anular el castigo y la culpabilidad que merece una persona. Pero vean la clave, anular. ¿Por qué no significa ser inocente? Esto lo tuve que explicar ahora en Romanos, en México. Y la gente lo malentiende. Y hay predicados que dicen eso, hermanos, y no sé por qué no lo entienden. ¿Listos? ¿Ok? Yo he matado a alguien. Yo lo maté. Vengo al juez. ¿Lo maté o no lo maté? Mi justificación es, así como yo lo maté, yo también tengo que morir. De otra manera, si no pago por eso, no se anula mi culpabilidad y mi castigo. ¿Ok? Cristo muere por nosotros, se anula la culpabilidad y el castigo, aunque éramos culpables. Porque aún después de que Cristo murió por nosotros, ¿acaso éramos inocentes de lo que hicimos? ¿Éramos culpables, verdad que sí? Porque si tú dices, es que justificar significa ser inocente, fíjate lo que conlleva esa enseñanza. Entonces yo no hice lo que hice. Espérame, chiquito, ¿sí lo hiciste? ¿O no lo hiciste? Entonces tú te vas a seguir viviendo, yo no lo hice, y vas a vivir una vida de pecado. No, espérate. Eso que hiciste, puso a Cristo en la cruz. Él pagó por ti, fue la redención por ti. Gracias a Él, fuiste justificado, se anuló tu castigo de la muerte. Pero tú seguiste siendo culpable. Nunca eres declarado inocente. Porque si te declaras inocente,
entonces ya conlleva a pensar otra cosa incorrecta. Por eso las palabras son importantes en las explicaciones. ¿Sí me entendieron, hermanos? Ahora, ¿qué significa propiciación? Significa tomar el lugar de alguien para alejar la ira de Dios. Repito, tomar el lugar de alguien para alejar la ira ¿de quién? De Dios. ¿Quién fue nuestra propiciación? ¿Quién? Cristo. ¿Quién merecía morir? Él tomó nuestro lugar para quitar la ira de Dios. Y si nosotros creemos en la sangre de Jesús, somos justificados. Justificados, pues, tenemos entrada por medio de la fe en la sangre de Cristo Jesús, que fue nuestra redención, porque Él fue nuestra propiciación. Y de eso no nos tenemos que preocupar el día de la ira. Cuando dice aquí que es propiciación, por eso se le colocaba al animal las manos sobre la cabeza. ¿Por qué? Porque aquí es donde están los designios de la gente. Aquí es donde se pensó hacer el mal. Aquí es donde esto gobierna todo el cuerpo. Y sobre esto tiene que llevar el pecado. Pero cuando decimos llevar el pecado, no vayan a salirme con que llevar el pecado significa que mi pecado se le pasó al pecado de Jesús. Nunca se les ocurra tal barbaridad. ¿Ok? Llevar el pecado significa, la paga del pecado es ¿qué? Yo tenía que pagar con muerte. Jesucristo llevó mi pecado. Llevó el pagar por mi pecado. Porque Jesucristo nunca tuvo pecado. Fue sin pecado, aún en la cruz. Solamente que en la cruz pagó por todos nuestros. Pero no me salgan con que todos le echamos nuestros pecados y los pecados entraron en Él. Eso no dice la Biblia. Tienen que razonarlo bien, ¿ok? Lo veremos en la sección ceremonial. ¿Ok? Eso es propiciación. Eso es propiciación. Entonces, llevar el pecado en sí es lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que llevó el pecado, así que fue lo que hizo. Sí, pagó. O sea, fue el pago. Sí, totalmente. Porque, a ver si me entienden, ¿ok? Digamos, el pecado es una acción. Errar al blanco, ¿están de acuerdo? El pecado no es un artículo. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros lo vemos como artículo. Esto es pecado, esto es el pecado. Ahí te va, hermano. Tú ya tienes mi pecado. ¿A quién se le ocurre eso? No, espérate. El pecado no es un artículo. El pecado es ¿qué? Una acción, es desobedecer la ley de Dios. ¿Ok? Si yo peco, como consecuencia la paga del pecado es ¿qué? Yo tengo que morir. Todo el Torah, el Antiguo Testamento enseña la propiciación por mi pecado. A ver, si yo era sacerdote, ¿quién tomará o quién será mi propiciación? Becerro. Si yo solamente pequé y soy una persona, ¿qué entrego? Wow, qué bárbaros, hermanos, están tremendos. Pero para eso, primero llevo un calil, un holocausto. Luego, según lo que yo sea, llevo al nivel de mí. ¿Todos me están siguiendo? Y eso es lo que entrego. Pero el pecado no se pasa. El animal está muriendo. Pero yo no le pasé el pecado a él. Lo que le he pasado a él es pagar por mi pecado. Así que nunca lo veas como que ahí te van mis pecados, ahí te van mis pecados. A eso se refiere cuando dice, el padre no llevará el pecado del hijo. No, si el padre pecó, él tiene que pagar. Y el hijo pecó, él tiene que pagar. Cada quien paga por lo que cada quien hizo. Porque tendremos que dar cuenta de lo que hayamos hecho bueno o malo en este cuerpo. Pero a veces a la ligera decimos palabras como declarar inocente y no miramos lo que conlleva esa idea. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Sí me entendieron? ¿Están todos aquí? Sí. Entonces, son 5 las áreas de la sección ¿qué?
sacrificial. Número 1. Mire, ya se hablan hasta hebreo. Khalil, ok. Khalil o... A ver, ya están viendo ya tramposos, ok. A ver, listos. Número 1. Khalil o... ¿Qué significa holocausto? ¿Qué tipo de animal? Número 2. Minja o ofrenda. ¿Eso es qué? La ofrenda es qué? Fruto de la tierra. El shelem es fruto o animal. Ahora, en la ofrenda hay oblación y hay libación. Levanten la mano, ¿quién sabe qué es oblación y qué es libación? Ah, el hermano, muy bien. Hay que saber eso. Sí, sí. ¿Listos? Oblación. Ofrenda del grano. Libación. Ofrenda del fruto líquida. A ver, ¿de la uva puedes dar oblación? ¿Puedes dar solamente qué? Libación. ¿Del trigo puedes dar libación? ¿Puedes dar qué? Entonces, por eso, escuchen bien, ¿listos todos? Entra el sacerdote y pone minjaj, fruto de la tierra, trigo, masado en aceite, en la mesa de la proposición. ¿Cuántos? 12. Una por cada ¿qué? Tribu. ¿Sí ven? Entra al atrio, al altar, toma el fruto de la vid y lo derrama. ¿Cómo? Libación. La cena del Señor. El pan y el jugo de la vid. La oblación y la libación. Fue una ofrenda para Dios por cada uno de nosotros. Profundo, ¿eh? ¿Listos? Ahora, todo esto sucedía en lo que se llama el tabernáculo. ¿Cómo se llama esto, hermanos? El tabernáculo. Ahí se llevaba la sección sacrificial, el holocausto, ofrenda, paz, pecado, expiación. 5 número de gracia. En el tabernáculo que tiene, ¿qué tiene el tabernáculo? 7 muebles. 7 número de 5 número de 7 muebles. ¿Listos? Altar del sacrificio 1. Fuente de bronce 2. Mesa de la proposición 3. Candelero 4. Altar del incienso 5. Arca del pacto 6. Propiciatorio 7. Ahí está. Ahí está. Ahí se encuentra lo que se conoce como los 7 muebles del tabernáculo, al cual se le llama en hebreo Mishkan. 1, 2, 3. Mishkan. 1, 2, 3. Mishkan. 1, 2, 3. Mishkan. Para memorizar, lo repites 10 veces y se te queda. ¿Ok? Mishkan. Al principio van a pensar que están locos, ¿ok? Porque cuando tú estás estudiando la Biblia, yo estoy Mishkan, Mishkan, Mishkan. Pero estoy aprendiendo, memorizando. 10 veces. Me dice, hermano, ¿cómo te acuerdas de todo?
No, hombre, pues es que lo repetí tantas veces. Lo repites y lo repites y lo repites y te acuerdas. Porque en la iglesia de Cristo somos débiles para el Antiguo Testamento. Yo he estado en muchas partes del mundo en la iglesia de Cristo, ¿ok? Y en todos lados la iglesia súper frágil y débil para el Antiguo Testamento. No se lo sabe, no lo entiende. Y para el Nuevo Testamento, ¿pero de qué sirve, hermanos, cuando no sabemos lo que es redención? Cuando no sabemos lo que es justificación, cuando no sabemos por qué derramó sangre, cuando no sabemos por qué la cena del Señor, cuando no sabemos por qué el varón ora. Si tú tienes todo esto, te amarras también que esto lo puedes explicar fácilmente. Entonces ustedes tienen que ser hermanos y hermanas que tienen poder y conocimiento del Antiguo Testamento, para que ningún adventista ni pentecostés ni nadie lo revuelva. Tienen que saber bien Antiguo Testamento, tienen que ser poderosos en el Antiguo Testamento. Uno de los propósitos que hemos tenido en aprender todo esto es compartir con la iglesia para que la iglesia regrese a ser una iglesia con conocimiento, porque el pueblo pereció por falta de ¿qué? Conocimiento. No solamente se requiere saber la teoría, sino comprender la teoría. ¿Ok? Y cuando comprendes la teoría, vas a ser poderoso en las Escrituras, como era Apolos y también como era Pablo. Sabían también que lo podían explicar fácilmente y le daban sentido. Mishkan, 1, 2, 3, Mishkan, tabernáculo. ¿Qué significa? Morada. ¿Qué significa? Tabernáculo. ¿Qué significa? Santuario. Mishkan. Ok, el tabernáculo tiene ¿cuántos muebles? ¿Cuántos? 7 muebles. Altar del sacrificio, fuente de bronce, mesa de la proposición, candelabro, altar del incienso, arca del pacto y propiciatorio. Y déjame ver a qué hora es el próximo break, a ver, no me estoy... A las 3, ¿va? Está bien. ¿Todavía aguantan, hermanos? ¿También? ¿Están aprendiendo? Ok, muy bien. Entonces, vamos a ir viendo en detalle cada uno de ellos. Cuando tú vas a Israel, en el monte de enfrente, donde estaba la casa de los sacerdotes, de Caifás y todo lo demás, ¿cómo sabemos? Porque la Biblia lo dice. Se encuentra el Museo del Tabernáculo. Se encuentra el Museo del ¿qué? Ah, cómo he aprendido yo en este Instituto del Templo. Tremendo, es decir, crema y nata del conocimiento bíblico. Y se encuentra el candelabro, hecho de oro puro. Y yo cuando fui la primera vez, porque yo soy de Ciudad de México, hermano Florian, tranquilos, ok, tranquilos, hermano. Dije, ay, ¿cómo tienen puro oro fuera? Dije, ¿por dónde podrá uno meterse por ahí? ¿Se fijan? Uno como es mexicano lo piensa. Lo donó un judío de Nueva York y dijo, nada más lo que le pido al museo, que lo tengan afuera para vista de la gente. Pero le pusieron ahí vidrio contra balas, blindado. ¿Ah? ¿De qué tamaño es? Ahí va. Del tamaño que describe el libro de Éxodo. Esto es, si yo me pongo de pie ahí, yo llego como a los segundos brazos, yo llego como aquí más o menos. Yo llego aquí más o menos. Está increíble, ¿a poco no? Y tú te quedas como, ¡wala! Increíble. Rigo, fuimos al Instituto del Templo, entramos, ¿no, va? Es que eso fue el año para... Es que cada año tenemos que cambiar el itinerario dependiendo de lo que nos permitan hacer, ¿ok? Pero vean, antes de explicar esta parte, hermanos, esto es el tabernáculo. Vamos a explicarlo por partes, ¿ok? Primero, vamos a explicar el material con el cual fue construido. Y vamos a hablar del mueble más importante para iniciar. El mueble más importante para iniciar es el arca del pacto o el arca del testimonio.
No tenemos tiempo para detallar, pero cuando yo le doy esto a la iglesia a la cual sirvo, ellos se me aprenden, porque la MAT los provoca a aprender. Se tiene que aprender cada mueble con la materia, con las medidas y para qué se usaba. Pero ustedes no vamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. Pero escuchen, el arca del pacto, primero, era hecha de madera de acacia, que es este árbol que se ve aquí. Eso es acacia. Está por todo el desierto de Judea, el desierto de Negev, el desierto de Sinaí. Y ahora que yo fui, nos trajimos pedazos de madera de acacia. Me estoy trayendo lo suficiente para hacerme una cajita para mi Biblia de madera de acacia. Pero está bien dura la madera de acacia, es ligera, no pesa. Pero yo fui y agarré y quise arrancar una, pues en el desierto. No pude, está dura. Entonces me agarré un pedazo de madera que estaba en el suelo. Porque esta madera de acacia es sumamente dura, fuerte, pero ligera. No pesa nada. Todos los muebles hechos de madera, ¿qué? Y esto estamos en En-Gedi, donde David se ocultó de Saúl. Ahí están las medidas. Numerología, el estudio de los números en la Biblia. Numerología, el estudio de los números en la Biblia. ¿Qué significa 5? ¿Qué significa 7? Ok, entonces ya les di el pergamino, el acordeón. Aquí está en las hojas que le di. ¿Ok? Porque cada número en la Biblia significa algo. Numerología. Pero también existe lo que se llama materiología. 1, 2, 3. Materiología. ¿Qué es? Lo que significa o simboliza el material en la Biblia. ¿Sí sabían ustedes eso, hermanos? No puede ser. Por ejemplo, la madera es humanidad, la plata es redención o libertad de la esclavitud, el oro es fe. No, de esto tengo, el bronce es juicio. Es mucho que decir, poco que explicar, pero ahí está en mis notas, ahí está, ¿ok? Las medidas, 2 codos y medio. Un codo es igual a 45 centímetros. Yo estoy hablando con un muchacho que es arquitecto en Monterrey. Le estamos haciendo un trabajo. Queremos hacer, él es arquitecto, me va a hacer todo el templo basado en la Biblia y luego me lo va a poner en videos para la computadora, para que cualquier predicador vaya y vea el modelo tal y como era en aquel tiempo y lo pueda mover y lo pueda enseñar a la iglesia y todo lo demás. Esto es lo que está haciendo. Lo agarré jovencito y recién graduado, porque ya después quieren cobrar, no se vale. Entonces, todo estaba hecho de oro puro, de afuera y de adentro cubierto. El oro es fe. ¿Cómo sabemos? Porque la Biblia lo dice. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice que vuestra fe, probada en fuego, sea más preciosa que ¿qué? Que el oro. El oro es siempre símbolo de fe. Tenía una cornisa, una corona, en la parte de arriba un pedestal, para que me entiendan, hermoso. ¿Ok? Y luego maderas de acacia. Esto es una figura para dar una idea de cómo era, ¿sí lo ven? Ahora, ¿qué es el arca del pacto o lo de aquí abajo? A ver, ¿y qué guardaban ahí, hermana? Número 1, los 10 mandamientos. Y también el Torah, la vara de... ¿Y de qué era la vara de Aarón? ¿De qué? De almendras. ¿Por qué? Esa ya es otra clase. ¿Y qué más? Y un poco del maná. Está el arca y al lado del arca está el resto del Tanaj. ¿Ya les dije que es Tanaj? ¿Les dije que es Tanaj? Ahí va. ¿Listos? El Torah es la ley, los 5 libros. El Tanaj es el resto del Antiguo Testamento.
Cuando dices Tanaj, es Antiguo Testamento en hebreo. ¿Ok? Quien hizo el canon o aprobó los libros fue la Gran Sinagoga. Quinto, cuarto siglo antes de Jesucristo, después del regreso del exilio babilónico. Ok, entonces, este es el arca del pacto. Eso es el arca del pacto, ¿ok? ¿Sí ven todos? El arca del pacto, es eso. Al arca del pacto se le llama en hebreo Jarón. Jarón, ¿una de ustedes? Jarón. Eso es el arca. Y encima tenía el propiciatorio. Son dos muebles. El arca y arriba el propiciatorio. El propiciatorio todo de oro puro, oro fino, y tenía querubines labrados a martillo, viéndose uno que a otro. Hay una clase de teología donde vamos a angeología. Angeología es el estudio de los ángeles. Hay varios tipos de ángeles, ¿no? El arcángel, el serafín, el querubín, los potestades, los tronos, pero eso ya es otra clase, ¿ok? Entonces el querubín es un tipo de ángel. ¿Cuántas alas tiene el querubín? 4. Entonces, cuando se veían, 2 abajo, 2 arriba, frente a frente. ¿Ok? Y aquí, arriba, era donde se ponía la sangre de la vaca roja, la sangre del becerro rojo, una vez al año, en la quinta fiesta, o quinta sexta, el día de expiación. Entraba, este es el tabernáculo, viéndolo desde arriba, ¿sí lo ven todos? Entonces ahorita vimos 2 muebles. ¿Qué mueble vimos? Y el propiciatorio, están aquí, en lo que se le llama el lugar santísimo. ¿Quién puede entrar aquí? El sumo sacerdote una vez a qué. Y luego tenemos afuera el lugar santo, Kadesh. Kadesh o Kadosh es santo. ¿Ok? Y en el lugar santo se encuentran 3 muebles: el altar del incienso, la mesa de los panes y el candelero de oro. ¿Cuántos muebles hay adentro del lugar santo y lugar santísimo? De los 2 lugares. 5, número de gracia. Y luego afuera en el patio, en el atrio, ¿es esto el atrio? Se encuentra la fuente de bronce y el altar de bronce. Cuéntenme cuántos son. ¿Ok? Y aquí está la entrada del tabernáculo, Mishkan. Mishkan. ¿Conoces? Entonces, ¿listos? Entras tú. ¿Y qué tienes que hacer primero? Holocausto, Kalil. Primero, Kalil. Y luego, Depende. Si tú vas a solamente darle gracias a Dios, puede ser un shalem, puede ser un minhaj. ¿Verdad que sí? Pero si tú pecaste y no sabías, un sabá. Pero si tú sabías, entonces expiación. ¿Viste? Entonces, quiero que vean cuánto daba el pueblo de Israel para ir al tabernáculo. Nosotros somos bien codos aquí. Pero ve, si yo le quiero dar gracias a Dios, agarro el macho, agarro la masa con el aceite y agarro un macho cabrío y ahí voy. Mira, ¿cuánto ya llevo? 3. Aquí está para el holocausto, aquí está para la acción de gracias y aquí está para estar en paz con Dios. 3. Pero si era la fiesta de las primicias o la fiesta de las semanas, ¿listos? El animal del holocausto, la ofrenda de paz, la ofrenda del shalem y la ofrenda especial de las primicias. Cada familia judía
Cuando hay 600,000 familias judías, ¿puedes imaginarte cuántos animales traían al templo o al tabernáculo? Mira. Y ahora no podemos recoger ni 2,000 pesos en la ofrenda. Porque nos enseñamos a la iglesia que vivimos bajo la gracia y bajo promesas más grandes que en el Antiguo Testamento. Los judíos sabían darle a Dios porque entendían que al darle era una forma de agradarle al Señor. ¿Cada cuánto hacían esos sacrificios? Depende. Si yo pequé el lunes y si el martes también, y si el miércoles, y te fijas, y luego si el miércoles cae día de expiación o día de las primicias, doy por esto y doy por esto y doy por esto y doy por esto. Entonces el pueblo aprendía a vivir como a Dios le agradaba. Pero a veces iban a darle gracias solamente. Holocausto, paz. Así vivía el pueblo de Israel. Entonces necesitas sacerdotes que se encarguen solamente del tabernáculo, porque más son un montón de gente. En el libro de Job, el capítulo 1, dice Job que ofrecía cada día. Claro. Entonces, dice por los pecados que pudieran haber hecho. Pero les digo algo para que entiendan lo que estamos diciendo. Vamos a ver. Vean ustedes, ¿ok? Espérenme tantito, aquí está. ¿Listos? 5,664 antes de Cristo. ¿Ok? Desde que Adán pecó. 4,500 antes de Cristo, Abraham fue justificado. Y el Torah, la ley de Moisés, se da en el año 1313 antes de Cristo. Así que de aquí a acá 4,300 años. Y en ese tiempo vivió ¿quién? Job. Así que por 4,300 años ya practicaban la área sacrificial. Y Job, que vivió en la edad patriarcal, debió haber recibido de parte de Dios lo que Dios esperaba. Y parte de ello es, si tu hijo peca, pues tienes que ofrecer un sacrificio por él. Porque todo eso pasó de aquí hasta acá. Después de Moisés, ya no se puede. Porque ahora necesitas ser, para tú ofrecerlo, para tú dárselo, necesitas ser sacerdote. Para ser sacerdote, necesitas ser de la tribu de Leví. Y necesitas tener ciertas características físicas. Y necesitas santificarte y consagrarte, que son dos cosas distintas. Y entonces puedes ofrecer por el pueblo. Pero antes de eso, ¿quién le ofreció a Dios? Caín y Abel, sacerdotes. ¿Quién le ofreció a Dios? Abraham, sacerdote. ¿Quién le ofreció? Job, sacerdote. Noé, sacerdote. Estaban haciendo funciones de sacerdotes, porque sacerdote es aquel que le puede ofrecer a Dios sacrificios. Pero viene la ley de Moisés y entonces ya no se puede. Ya no puedes. Tú puedes llevárselo, pero tú tienes que entregarle por ti. Viene la ley de Cristo, quita lo que estaba para poner lo nuevo. Ahora todo es a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Lo hacían los patriarcas en nombre de la familia, por eso dijo que lo hacían por sus hijos. Totalmente. Porque en la antigüedad, como el día de hoy, nosotros como cabezas del hogar somos responsables de lo que pasa en nuestra casa, hasta que nuestros hijos crecen y ya son, pero aún así también somos responsables, porque si mi hijo Caleb crece y llega a los 21 años y anda de pecador, de fornicando con las muchachas, y yo no le digo nada, ese es un pecado sobre mí, porque yo le tengo que estorbar hasta el día que yo muera. ¿O no es cierto? Porque yo soy cabeza de él, él va a pagar por su pecado. Pero dice el profeta, si tú sabes que anda mal y no le dices, voy a declarar la sangre de tus manos. Entonces, en ese caso, nosotros como padres no nos podemos excusar. No, es que ya creció, ya que viva como quiera. No, espérate tantito. Tienes que estorbarle. Lo ves en el ejemplo de Elí y sus hijos.
¿Qué pasó con él? No les estorbaba y se murió por gordo, porque se cayó para atrás y se mató. ¿Y por qué estaba gordo? Porque comió un resto de cabrito. ¿Se fijan? Por eso se murió. ¿Pero se murió por qué? Porque no estorbó a sus hijos. Eso le trajo gran dolor a él y a todas sus generaciones. Entonces ustedes como padres, ahora la otra cosa también, hermanos, algo importante, y esto es parte de la ética ministerial, es que como padres de sus hijos, ustedes no se pueden excusar y decir, no es que él ya es joven, entonces como no ha obedecido el evangelio, pues no está sujeto a la ley de Dios todavía, ya que viva como quiera. No, así no funcionan las cosas, hermanos. ¿Ok? Si esta persona, que es tu hijo, llega a la juventud y vive bajo tu casa, tiene que someterse a las reglas de tu casa. No va a vivir como mundano, y porque ya es joven, que viva como quiera. Y muchos padres de familia en la iglesia, tristemente, no hacen eso. Piensan, no, es que ya está joven, no ha aceptado a Cristo, eso no se tiene que sujetar a la doctrina. No, tranquilo. Como está bajo tu casa, Dios va a pedir cuentas por eso. Porque tú eres el que le permite entrar cuando quiere. Y entrar con la muchacha y fornicar en su cuarto cuando quiere. No, tú tienes que poner reglas en tu casa, porque es tu casa. ¿Ok? Es parte de lo que debemos hacer. No podemos decir, no, pues ya creció, ya que él se... No. Por eso el principio del Antiguo Testamento que estamos mirando era que los sacerdotes, los jefes de tribus tenían más responsabilidad, porque representaban ¿a quién? Sus acciones tenían más peso que las de una persona solamente. Vamos a tomar un descanso ahí. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Están aprendiendo? ¿Están cansados? Bueno, Dios les bendiga. Tomemos un receso. Dios les guarde y les bendiga.